Hola, nosotros les vamos a hablar de la expresión artística como reflejo del alma en la supramodernidad, desde 1985 a la actualidad. Neofiguración. La neofiguración o pintura neofigurativa es un movimiento artístico de la segunda mitad del siglo XX. Surge como una reacción al arte abstracto tras la Segunda Guerra Mundial, en especial durante los años 1950 y 1960, caracterizado por una vuelta a la pintura figurativa frente a la abstracción, aunque los pintores tratan el tema de una manera informal y expresionista. El neoexpresionismo es un movimiento pictórico surgido a finales de los años 70 y principios de los años 80 en Alemania, desde donde se extendió por el resto de Europa y Estados Unidos, fuertemente vinculado a la transvanguardia italiana y la figuración libre francesa. Este estilo surgió como una reacción contra el minimalismo y el arte conceptual que predominaron durante los años 70. El neoexpresionismo se caracteriza por su agresividad, sus descarnados temas, la forma en que estos son tratados y el uso de imágenes fácilmente reconocibles como el cuerpo humano, generalmente dibujadas de manera muy burda. Neofiguración. Características. Entre sus características principales destacan recuperación de la representación icónica, haciendo uso de los procedimientos y hallazgos plásticos del informalismo, visión subjetiva del mundo objetual que es reconstruido y reformado por el artista, carácter tremendista de crítica y denuncia, simbolismo extraído de la experiencia de la vida real, de la historia y del sustrato ideológico, iconografía de formas orgánicas surrealistas y de figuras monstruosas, deformes, angustiadas y atormentadas, predominio de la figura humana representada, composiciones caóticas o desordenadas como Grupo Cobra, Yorn y otros, pinceladas amplias, cromatismo intenso e incluso violento. Neofiguración, artistas representativos y obras. Manolo Ollanerte. Manolo Ollanerte es un artista madrileño consagrado en el mercado nacional e internacional. Sus obras se entienden como una estructura espacial donde conviven formas, colores, líneas, letras, números, figuras geométricas y elementos figurativos. Todo está tratando desde el mismo plano y por tanto tiene la misma importancia dentro de la obra. Este artista comenzó sus estudios en arquitectura y aquí se dio cuenta que al final los gustos del cliente, la normativa y el presupuesto marcaban sus proyectos y que por el contrario el arte dejaba representar la realidad y como es. Por ello decidió centrarse en el arte para completar esa parte que aún no había conseguido hacer. Marcos Barrientos Soriano. Marcos Barrientos presenta en Sajillo una serie llamada Mise Scène, que proyecta al espectador una sensación de extrañeza en la que combina elementos figurativos, que refieren a signos reconocibles, con elementos que hacen referencia a la propia pintura. Sus cuadros representan espacios ambiguos para generar esa sensación de extrañeza, conjuga recursos de la pintura barroca, española y holandesa con la pintura contemporánea. Daniel Falabella. Falabella es un artista argentino que destaca en la neofiguración y con una colección en pintura tridimensional espectacular. Sus pinturas son obras con mucha personalidad y un fuerte mensaje para llegar al espectador de forma profunda. La figuración humana arquetípica, estilizaciones geométricas elegantes y paisajes naturales son algunos de los temas que invaden su obra y trayectoria. Los colores y formas de sus piezas se integran en la composición para conmover al espectador a través de sus sentimientos. Deconstrucción. Este movimiento se originó durante los años 70 y principios de los 80. Los artistas relacionados con el punk estaban en contra de los métodos rígidos y ordenados y las convicciones conocidas del diseño profesional. La deconstrucción comenzó en la arquitectura con el deconstructivismo y el diseño gráfico tomó prestado este concepto. Igualmente, el concepto carece de la rigurosidad y la precisión. La deconstrucción no busca sentidos, sino huellas de ideas. Principalmente tiene como características desorganizar, dislocar y desviar al hacer un cambio en la estructura interna.
A finales de los 80s y principios de los 90s, la deconstrucción fue parte de un desarrollo continuo del arte y el diseño. En el Museo MoMA de Nueva York se expuso Deconstructive Architecture. Esto fue la obra más importante en la introducción de este concepto. En el arte conceptual, la idea o concepto prima sobre la realización material de la obra y el mismo proceso, al tener a menudo más importancia que el objeto terminado. En este periodo es influenciada por la filosofía y comienza a desdibujarse la línea entre lo que es arte y lo que no es. Abarca un inmenso conjunto de expresiones y métodos expresivos, entre ellos el land art, el arte postal, el arte graffiti, el arte pobre, el fotorrealismo, el arte performance y el videoarte. El land art o arte tierra es una corriente del arte contemporáneo en la que se crean obras en plena naturaleza o paisajes urbanos utilizando en muchas ocasiones los materiales que encontramos en ellas, palos, tierra, hielo. Este tipo de obras están expuestas a los cambios y a la erosión del ambiente natural en la que se encuentran, por lo que algunas han desaparecido. Las primeras obras se realizaron en desiertos de los Estados Unidos a finales de los años 60, y la obra más popular es sin lugar a duda la Spiral Jetty de Robert Smithson, creada en 1970. Otra categoría derivada son las esculturas site-specific diseñadas para una localidad exterior o sitio específico. Otros artistas representativos son Michael Heiser, que se especializa en esculturas a gran escala y de sitios específicos. Algunas de sus obras son Levitated Mass, del 2012, y City, también del 2012. El artista alemán H. Schult ha realizado instalaciones de Garbage People u hombres basura que han pasado por las pirámides de Egipto hasta los Alpes o el Ártico. Nancy Holt, con su obra Sun Tunnels de 1976. Christo y Jean-Claude, matrimonio de artistas que se caracterizaban principalmente por utilizar la tela para envolver gigantescos edificios o cubrir extensas áreas públicas. El mail art o arte postal es un movimiento artístico que consiste en el intercambio de obras mediante el uso y la alteración de postales. Los medios comúnmente utilizados en arte postal incluyen tarjetas postales, papel, collage de imágenes y objetos encontrados o reciclados, sellos de goma, pintura y en general cualquier cosa que se pone en un sobre y se puede enviar por correo. Ray Johnson es el primer artista del mail art conocido. Se oponía a la idea del arte burgués de obras acabadas, valor comercial y de propiedad privada. El grafiti es una forma de expresión artística que forma parte del arte urbano o arte callejero, a menudo relacionado con actos ilegales y generalmente realizado en superficies amplias de espacios urbanos como paredes, portones, muros, etc. Debido a la persecución y la ilegalidad, durante sus inicios surgió el tag o tagger, que es el acrónimo o firma de un grafitero. En los tipos de graffiti está el arte graffiti, que tiende a representar motivos más o menos abstractos, nombres o mensajes recurrentes, siempre mediante el despliegue de colores y de formas. El graffiti público, que son los lemas que aparecen en una ciudad, que reiteran slogans o mensajes políticos, a veces groseros, y pues básicamente se trata de dar un mensaje a las masas. La trinalia, que es el graffiti poco elaborado, grosero, que podemos encontrar desde amenazas o denuncias hasta intentos de poesía o de relato. Keith Haring es el artista más importante de los pintores de graffiti de los años 80. Contribuyó al nacimiento de la generación pop y a que el graffiti fuera reconocido como un arte y no como una simple moda callejera. Banksy, con sus obras reconocidas a nivel mundial, basadas en reivindicaciones sociales. Pistoletto, Giuseppe Pennone, entre otros. El fotorrealismo o realismo fotográfico describe un estilo muy detallado del siglo XX de pintura realista,
Se basa en hacer un cuadro a partir de una fotografía. Es considerado una variante del hiperrealismo. La performance es una muestra artística que se realiza por uno o varios artistas, pudiéndose representar en vivo, documentada, espontánea o escrita al espectador dentro de un concepto de bellas artes. La finalidad de la performance es poner a prueba al espectador y provocarle. Involucra 4 conceptos principales para ser concebido: el tiempo, el espacio, el cuerpo y el espectador. El videoarte surge a finales de 1960 y utiliza el video, imágenes en movimiento y, en algunas ocasiones, audio. No debe confundirse con la producción de televisión o cine experimental. Puede no emplear el uso de actores ni tener una narrativa discernible, entre otras características. El hiperrealismo, conocido como surrealismo, realismo fotográfico y fotorrealismo, es un movimiento de los 60 catalogado como arte pop y sus características lo distinguen como conceptualismo. En los temas del hiperrealismo, con frecuencia se ven figuras humanas, escenas y paisajes urbanos, bodegones, objetos de la sociedad de consumo, momentos efímeros y elementos de la naturaleza, etc. Estos temas dan apariencia de ser triviales, pero sin embargo tienen un profundo sentido de expresar la desesperación de la sociedad del consumo. En los artistas más destacados tenemos a Malcolm Monroe, un pintor inglés, y que registra su obra en etapas y estilos muy distintos, a veces en un desarrollo paralelo. Sus obras más conocidas son La escena de la playa, 1964, Caballos, 1969 y Taklek, 2004. Ron Muech, un famoso escultor australiano, donde sus obras se definen como representaciones anatómicas humanas a escala alterada, realizadas con diferentes materiales sintéticos y pelo natural, transmitiendo así emociones como vulnerabilidad, soledad y alineación. Richard Steins, pintor estadounidense que no buscaba imitar el acabado fotográfico, sino que parte de la fotografía para indagar en la refracción de la luz. Sus obras más conocidas son La cabina telefónica, 1967, People Forward, 1971 y Double Sail Portrait, 1976. Ralph Goins, pintor estadounidense, sus temas estaban inspirados en elementos urbanos y triviales. Sus obras más conocidas son Stirling Wings Peppers, 1981, Dinner, 1990 y Coffee and Dance, 2005. Mary Pat, pintora canadiense, pintora del bodegón o naturaleza muerta, presentó toda clase de objetos cotidianos con extraordinaria exactitud. Sus obras más conocidas fueron Cartón de huevos, 1975, Bowl Banana, 1981 y Steamer Engine, en 2007. Antonio López, pintor y escultor español, se centró en el interés de los temas de la cotidianidad, los representaba con rigor fotográfico sin usar fotografías como apoyo. Sus obras más destacadas son El espejo y el lavamanos, 1966, Vista del Madrid desde la Capitán Haya, 1988 y La familia de Juan Carlos I, 2014. Arte mexicano de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Generación de la ruptura. Los artistas mexicanos querían sacudirse los vestigios revolucionarios. Fue un movimiento que rompió con los tradicionales muralistas mexicanos como Diego Rivera. ¿Para qué pintar indígenas entre alcatraces cuando en la vida real seguían siendo segregados culturalmente? ¿Por qué hablar de política en los lienzos? ¿Por qué toda obra debe ser monumental, digna de colocarse en edificios de gobierno o plazas públicas? Son algunos de los cuestionamientos que se hacían los artistas. Entre los más importantes de esta generación tenemos a Manuel Felgueres, artista zacatecano, pintor y escultor, pionero del arte abstracto en nuestro país. José Luis Cuevas, que fue pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano, uno de los principales representantes del neofigurativismo. El artista plástico jalisciense Juan Soriano, quien creó su propio lenguaje entre el realismo y el romanticismo. Fue pintor, escultor, ilustrador, maestro, escritor, escenógrafo y diseñador de vestuario. Pedro Coronel
Fue pintor, escultor, dibujante y grabador zacatecano. Nacido en 1923, estudió pintura y escultura en La Esmeralda, definiendo su estilo en el abstraccionismo. Parte de su formación artística la completó en París. Rafael Coronel Arroyo nació en 1931 en Zacatecas. A los 20 años se instaló en la Ciudad de México con la idea de estudiar contaduría, pero se inscribió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Renuente a la pintura como oficio, su herencia familiar pronto lo llevó por ese camino. El pintor zacatecano Rafael Coronel es considerado uno de los más contundentes representantes del nuevo expresionismo en la plástica mexicana. Pocos artistas han expuesto como él 4 veces en el Palacio de Bellas Artes. Su colección de máscaras, que alcanza más de 11,000 piezas en la actualidad, es considerada la más grande del mundo. Algunas de sus obras es el Concierto al Pichón del 2003, Colibrí del 2004, Lucerna de 1999. Gabriel Macotela fue un pintor, escultor, grabador, dibujante, escenógrafo, editor y músico. Gabriel Macotela nace en Guadalajara, Jalisco, en 1954. Estudió en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda de Limba y más tarde ingresó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Carlos de la UNAM y fue alumno de Gilberto Aceves Navarro y miembros del grupo Suma. Fue un explorador de disciplinas que ha incursionado en las artes plásticas, la escenografía, la edición editorial y la música. Se distingue por su particular estilo lleno de dinamismo y fluidez. Algunas de sus obras fueron El rostro ausente del 2021 y De construcción figurativa también del 2021. Carlos Aguirre. Le gustaba mucho el arte, pero no como el que se hacía en México, así que un día decidió con su pareja e hijo irse a Europa y ya estando allá descubrió el arte conceptual y se quedó de 1974 a 1976 a cursar el Master in Arts en la Central School of Art and Design en Londres. El trabajo de Carlos Aguirre es fundamental para entender el arte contemporáneo de México de las últimas décadas. Desde finales de los 70 desarrolló obras vinculadas a la noción de lo conceptual, haciendo uso de materiales, lenguajes y formatos poco utilizados hasta el momento. Algunas de sus obras fueron La Isla 28 del 2012 y la obra llamada Zona de Riesgo. En el contexto global del arte contemporáneo del siglo XXI, la pintura se ha convertido en uno de los géneros creativos más interesantes, lejos de haberse debilitado por el predominio que tuvieron los lenguajes conceptuales durante los últimos 15 años. Las prácticas pictóricas no solo innovaron sus vocabularios, sino que además se expandieron hacia otros géneros y dimensiones creativas. La vitalidad que caracteriza el escenario pictórico global exige una reflexión profunda sobre la situación de la pintura en nuestro país, despreciada durante el siglo XXI por la promoción institucional y carente de una educación artística que le permita ser competitiva. La pintura joven de México se encuentra en una crisis creativa que debe ser atendida.